Bien, en esta mañana quiero compartir el tema acerca de la madre, ¿verdad? Madre, simplemente. Y ver en la Escritura lo que la Biblia nos habla acerca de ella. En primer lugar, como introducción, debemos de entender que la celebración del Día de la Madre fue iniciada en la antigua Grecia, en donde se celebraba ese día para rendirle culto a Rea, que en la mitología griega era la madre de los dioses griegos, vale decir, Zeus, Poseidón y Hades. Con el paso del tiempo, esta celebración se hizo popular entre los romanos, quienes también la adoptaron. Y la Iglesia Católica Romana también aceptó esta celebración y la adoptó para honrar a la Virgen María. La Virgen María Católica, en verdad, es Semiramis, al estudiar la historia. Y también conocida en la Biblia como la Reina del Cielo. Si tienen sus Biblias, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 17 y 18. Jeremías, capítulo 7, versículos 17 y 18. Observen. Jeremías 7, versículo 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Ha visto usted alguna iglesia donde se ofrezcan esas tortas a la reina del cielo? Jeremías, capítulo 44. Esta fue una cultura totalmente pagana, comenzada en Grecia, asumida por la Iglesia Católica, que lamentablemente los hebreos también comenzaron en la antigüedad a practicarlo. En Jeremías, capítulo 44, en el versículo 18 y 19. Observen. Jeremías, capítulo 44, versículo 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto? Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Noten que esa fue una religión feminista total, en donde los hombres no tenían cabida en aquella adoración a la reina del cielo. Es interesante que cuando nosotros estudiamos la Biblia, llegamos a un punto en que el creyente descubre que lo que la Biblia dice que nosotros como creyentes tenemos que hacer, no lo hacemos. Y la Biblia, cuando nos dice que no tenemos que hacer algo, lo hacemos. Siempre el hombre hace lo contrario a lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña. Es lamentable que el mundo hoy en día, hasta este momento, está celebrando culto a la reina del cielo. Y aquella
reina del cielo, comenzada desde el año 312 a la fecha, cada vez que ve esas adoraciones está triste. Me refiero a María la Virgen. Se entristece cuando ve que mucha gente le adora a ella. ¿Cuántas cosas inequívocas hay? Y cosas que son contradictorias. Totalmente contradictorias. Por un lado, le llaman Madre de Dios. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero por otro lado le dicen, Dios te salve, María. ¿Es la salvadora o no es la salvadora? Hay muchas cosas que uno tiene que considerar, pero no estoy aquí para hablar de ello, sino más bien de lo que la Biblia dice. No de lo que el hombre dice y lo que el hombre cree. Porque un día cada creyente y cada ser humano habrá de dar cuenta a Dios por lo que Dios nos enseña en su palabra. Y no por lo que los hombres nos han dicho. Y el hombre es un mortal como cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana. Bien, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo honró a su madre. Pero hay una cosa interesante. ¿Han leído usted alguna vez en la Biblia o se han dado cuenta en la Biblia que el Señor Jesucristo nunca llamó a María mamá o madre? ¿Saben eso? Nunca. Jamás. Nunca el Señor Jesucristo llamó a María la Virgen a su madre. Nunca le llamó mamá ni tampoco madre. No lo van a encontrar. Y la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es muy fácil. Para precisamente evitar lo que el mundo está haciendo hasta el día de hoy. De reconocer a María como la madre. Y menos esa aberración de llamarle Madre de Dios. Cuando la Biblia dice, al referirse a María, la madre de Jesús, es otra persona que está hablando, pero nunca el Señor. Vamos a la escritura, por favor, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, Lucas, que nos da con mayor precisión lo que ocurrió en la infancia de Jesús, porque tenemos que entender que quien escribió Lucas es un médico. Por consiguiente, como médico es más detallista que los otros escritores de la Biblia. Entonces, él nos da más detalle para que podamos entender. En Lucas capítulo 2, vamos a ver en esta mañana que el Señor honró a su madre. Lucas 2, versículo 41. Lucas 2, del versículo 41. Lucas 2, versículo 41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que la fiesta de la Pascua es la fiesta hebrea más importante en que el hombre hebreo debía de subir a Jerusalén para adorar al Señor sí o sí. No importa en el lugar del mundo en que se encontrare. De las 7 fiestas que Israel tenía que celebrar, de las 7, habían 3 importantes. De entre las 3, la más importante era Pascua, donde se celebraba cuando Dios libró al pueblo hebreo de Egipto, de la esclavitud egipcia, y por primera vez en la historia se mató ese cordero pascual que limpió los pecados de la nación hebrea que estaba viviendo allí en Egipto. Entonces está hablando de eso, la fiesta de la Pascua. 42.
Y cuando tuvo 12 años, estamos hablando del Señor Jesucristo, lógicamente cuando era niño, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Jerusalén estaba en alto, por eso siempre la Biblia dice que subieron, ¿verdad? 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Ahora noten, dice José y su madre, pero que está hablando o escribiendo Lucas, está relatando. 44. Y pensando que estaba entre la compañía, la multitud de los hebreos que habían subido, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después, interesante, el tercer día, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Interesante, el Señor honró a su madre. Aquí vemos este pasaje que Lucas nos revela cuando el Señor tenía 12 años de edad. Hay mucho, entre los hombres, mucho misticismo. Hay muchos hombres que han escrito libros de lo que Jesús hizo de 1 año hasta los 12 y que hizo de los 12 a los 30 años. La Biblia no nos dice nada de ello. La Biblia nos habla cuando nació, después a los 8 días cuando lleva al templo, lo llevan para ponerle nombre y también circuncidarle, después hay silencio, hasta este evento cuando tiene 12 años de edad y luego a los 30. Lo que ocurrió en las fechas que la Biblia no habla nada, no tiene ninguna importancia para el creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ni el Señor le da ninguna importancia, por algo no nos dice nada. Pero cosa curiosa, aquí a los 12 años de edad hemos visto lo que la Escritura nos revela, pero hay un detalle. Yo quiero que nos fijemos en esta mañana en el versículo 51. Observen. Y descendió, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y, ¿qué dice? Estaba sujeto ¿a quién? A ellos. ¿A cuáles ellos? A los ancianos de Israel que está hablando con los principales de la sinagoga, ¿o qué? ¿Quiénes son ellos? A su papá y a su mamá. Sujeto a ellos. Interesante. Una tremenda lección. El Señor a los 12 años de edad estaba sujeto a sus padres. Estaba sujeto a sus padres. Este adverbio, sujeto, significa que él les obedeció a sus padres en todo. Él terminó lo que tenía que hacer porque tenía que mostrarle a los ancianos de Israel, a los fariseos, a los saduceos y a todos ellos que él, el Señor Jesucristo, era el profeta que Dios había anunciado a través de Moisés en el libro de Deuteronomio. Que Él es el profeta. Y mostrarle que Él era sabio desde los 12 años. Pues noten cómo concluye en el versículo 52 este capítulo. Capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en
estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Punto. De los 12 años se salta a los 30 cuando lo vemos que se asoma allí al Jordán para ser bautizado por Juan. Así que Jesucristo se sometió a sus padres. Y aquí, específicamente a su madre, y es ella la que dice la Escritura, ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Interesante, almacenando información en su corazón. Jesús nos da a nosotros una gran enseñanza, puesto que el libro de Hebreos, en el capítulo 5, hablando de Jesús, noten, Hebreos capítulo 5, observemos lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios aquí a través del apóstol. Hebreos 5. Hebreos 5. En el versículo 8, observemos. Y aunque era hijo, aquí está hablando del Señor, usted puede leer todo el capítulo, se van a dar cuenta que habla de Jesús, porque la palabra hijo está con mayúscula. Y además por todo el contexto. Comenzando del versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciendo el sumo sacerdote, sino que le dijo, saltamos al 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? La obediencia. Jesucristo aprendió la obediencia. Y Dios va a premiar a cada hombre, a cada mujer que le obedece a Él. Y cada hijo tiene la responsabilidad, cada hija, la responsabilidad de obedecer a su padre y a su madre. Es un mandato que el Señor nos da. Y más que mandato, Dios lo colocó dentro de la ley. Honra, dice el libro de Éxodo, a tu padre y a tu madre. ¿Qué es eso? Obediencia, la palabra honrar, obediencia en todo. Obediencia en todo. El creyente ha de ser obediente a su madre. Hoy hemos llegado a un punto en la sociedad en que los hijos no están obedeciendo a nadie. Y vemos una tremenda rebeldía. Y todo esto proviene del diablo. Porque el diablo está logrando que en todos los países, incluyendo el nuestro, en que los padres no debemos disciplinar a nuestros hijos. Y cuando uno toma una correa, una paleta para golpear al niño, el niño le dice, si tú me pegas, yo llamo al 133 a los carabineros. Lo saben. Yo te demando. Y la ley hoy protege al hijo. Capítulo y versículo. ¿Dónde hay tan solo un versículo que diga que el hijo no tiene que ser disciplinado? Noten que cuando nosotros nos salimos de los principios divinos, vamos a entrar en problemas. Tengo una pregunta. La sociedad ha cambiado. ¿Eso significa que Dios ha cambiado? ¿Sabe que la Biblia es un libro que lo que dijo en el pasado lo dice hoy y lo dirá mañana? Sécase la hierba, marchítase la flor, dijo el profeta Isaías. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el Señor, hablando de ello, dijo que ni el Hades ni la muerte puede ir en contra de la Escritura. La Biblia no cambia. El hombre es que cambia. El padre o la madre que no disciplina a su hijo tendrá un hijo o una hija rebelde. Y cuando ese niño o esa niña sea grande, ni a él ni a ella le obedecer y a nadie más. Hoy en día el hombre quiere hacer lo que quiere. Por eso el mundo está así. Nadie respeta a nadie. ¿Qué dice el apóstol Pablo en cuanto a esto? En el libro de Efesios capítulo 6. Efesios 6. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Ahora, tengo una pregunta. ¿Pablo habló por sí mismo? ¿Pablo se le antojó? No.
Él habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo escribe inspirado de Dios diciendo lo siguiente: hijos, y noten la primera palabra que viene después de la coma: obedeced. Hijos, obedeced. Pablo está hablando aquí con esta palabra en una forma imperativa. No en una forma, ¿cómo fue la palabra? Optativa. Pablo nos está diciendo: hijos, si tu papá o tu mamá es bueno contigo, te da lo que tú quieres, obedécele. Pero si no te da lo que tú quieres o tú deseas, desobedécele. No dice así. La Biblia es clara. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Vale decir, ningún hijo creyente tiene la libertad de hacer lo que quiere en su vida. ¿Eres un hijo creyente? Estás frito, joven, hijo. Estás frito. ¿Verdad? Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Es justo ante quién? Es justo ante Dios, es justo ante la ley divina, es justo ante los padres, es justo ante la sociedad, es justo ante la iglesia, es justo ante Dios, los ángeles del cielo. Porque Dios quiere que seamos justos. Noten, hermanos, en la Biblia que hay muy pocos hombres en el Antiguo Testamento a quienes se les dijo que eran justos. Noé, hombre justo, dice la Biblia. Muy contados. 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así que el hijo tiene la responsabilidad de honrar a su padre o a su madre. Que lo que pasa es que yo me convertí cuando estaba casado. Y mi mamá y mi papá fueron muy malos conmigo. Yo les tengo bronca. Pero ahora tú eres un creyente. Era un hijo de Dios. Y el pasado está. Muchas veces vivimos del pasado, vivimos de la historia. No, la historia pasó. Tenemos que obedecer a lo que la Escritura dice, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El creyente que no obedece a su padre, según la Escritura, le va a ir mal en todo lo que haga. Así de simple. Qué interesante. La Biblia manda que el creyente tiene que honrar a su madre. Darle honra, respeto, honor. De ahí viene la palabra. Y más encima, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque es un mandamiento de Dios. Y es un mandamiento que tiene promesa. ¿Cuál promesa tiene? Ya vimos que es justo y la promesa es que será de larga vida sobre la tierra que Jehová Dios le da. Y no solamente eso, larga vida, sino que le va a ir bien. En todo lo que haga le va a ir bien. Simplemente por honrar a la madre. Tú puedes sacarte muchos títulos, tener muchos títulos en tu vida, ser el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, el mejor abogado, el mejor médico. Y tú dices, voy a ganar mucho dinero. Pero si no honras a tu madre, no honras a tu padre, no te sirve de nada. El dinero no te va a salvar. Muchos hombres en el pasado lo comprobaron. El dinero no sirve ante los ojos de Dios. Amén. Entonces, el hijo no debe de menospreciar al padre y a la madre. Mire, en el libro de Proverbios, capítulo 23, hay algo curioso. Proverbios 23, que me llama la atención a mí. Proverbios 23, versículo 22.
Proverbios 23, versículo 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice? No la menosprecies. 23, 22. Y cuando tu madre esté viejita, no la menosprecies. ¿Sabe que los ancianos se vuelven niños? Todo su cuerpo se vuelve niño. Se empieza a agibar, empieza a bajar de estatura. Su mente, sus esfínteres no funcionan. Hay que ponerle pañales, hay que darle en la boca. Preguntan y otra vez, un niño de 3, 4 años pregunta, mamá, ¿qué dice ahí? Mamá, ¿qué es lo que es esto? Y lo mismo. El corazón de un niño como el corazón de un anciano late con mucha rapidez. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Se comporta un anciano, una anciana como un niño. Y muchas veces nosotros, en lugar de honrarle, nos reímos y nos burlamos. Mire, la vida tiene muchas vueltas. Y el que la hace, la paga. Cuando tú seas viejo o vieja, como se le llama al anciano, tus hijos van a hacer lo mismo contigo. Exactamente lo mismo. Y tal vez te van a tirar a la calle. No menosprecies a tu madre cuando esté anciana. Ahora bien, en cuanto a este punto, la Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre hasta que cumplas 18 años. Porque muchos dicen, pero que yo a los 18 soy mayor de edad. La Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre hasta que cumplas 18. ¿Dónde parece? ¿Dónde? Si tú lo encuentras, te regalo $1,000. $1,000. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque tengo algo, unos poquitos. La Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre hasta que te cases. No, porque yo ahora estoy casado, pues. Es tu padre y tu madre. Él será y ella será tu padre y tu madre hasta que mueran. Y aún después de muerto. Y aún después de muerto. Es el papá que Dios te dio y esa es la mamá que Dios te dio. Pero muchas veces vean cómo el diablo trabaja. No, que ahora soy grande, pues. Me recuerdo muchos años atrás, la esposa de mi pastor nos contó a nosotros, años atrás, que un hijo de ella estaba a punto de casarse. Ya tenían la hora y toda la cuestión, y él fue desobediente a la madre. Y él le dijo, hijo, tómese los tobillos. ¿Y qué es tomarse los tobillos? Esto. Para que parezca esto. ¿Verdad? Tómese los tobillos. Y ella, ¡pah! Se iba a casar. Y él como novio le cuenta a su novia, adivina qué me hizo mi mamá hoy. Y le contó, me pegó. ¿Te pegó? ¿Te vas a casar? Sí, ¿por qué? Porque yo no le voy a decir. Interesante. Interesante, le falta respeto. A punto de casarse. Y para concluir, la madre creyente entiende que nunca debe de olvidarse a quien dio a luz. ¿Sabe que muchas veces las mamás cometen errores en la familia, hacen acepción de personas, acepción de hijos? Y noten que las madres muchas veces protegen más al hijo que le da más problemas. Al peor, que ella misma lo bautiza como, es que esta es mi ovejita negra. No es una ovejita negra, es un chivo negro.
Porque los chivos no obedecen. Las ovejas sí, yo le puedo mostrar por la Biblia. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los chivos no siguen al Señor. Qué triste. Isaías capítulo 49. Isaías 49. Vamos a hablar para dejar simpática la idea de alguna responsabilidad que las madres tienen. Isaías 49, en el versículo 15. Isaías 49, 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? No, la mujer nunca se debe de olvidar, aunque han habido algunas que sí lo han hecho. No tiene que olvidarse. ¿Por qué? Porque ella entiende, como madre creyente, ella entiende que los hijos son un regalo de Dios. Salmos capítulo 127. Salmos capítulo 127. Qué interesante lo que dice aquí la Escritura, la palabra de Dios en este lindo salmo. Salmo capítulo 127, versículo 3. 127, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que no se enojaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, herencia de Jehová son los hijos. Ella, como madre, entiende que tiene la responsabilidad de enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a enseñar a sus hijos. Otra cosa que no se ve en el día de hoy. En el libro de Tito, por favor, Tito capítulo 2. Muchas veces las madres le dan malos consejos a las hijas antes de casarse. Bueno, ellos también han tenido toda la vida para ver y ustedes saben. Tito capítulo 2, versículo 3. Las ancianas, las mujeres mayores, las mamás mayores, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4, las ancianas, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Este es el único versículo que yo encuentro en todo el Nuevo Testamento que dice que las mujeres deben amar al marido. Porque siempre dice el marido debe amar a su mujer, pero este es el único. Enseñarle, la madre tiene que enseñar a sus hijas y a las otras hijas, enseñarle a amar a los maridos y también amar a los hijos. Muchos de los problemas que hay en un matrimonio, y es porque, y es la razón por la cual las suegras son odiadas, es porque hacen totalmente lo opuesto a lo que este pasaje dice. Ellas entrenan a sus hijas para pelear con el marido, que no le aguanta nada. Y vemos las consecuencias. Vemos las consecuencias. Y a veces no hay ni una diferencia entre una madre creyente y una incrédula. Y yo conozco muchas madres no creyentes, excelente madre, excelente esposa. Qué triste responsabilidad que tiene la madre. Y la madre tiene que entender que ella debe de aprender a disciplinar a sus hijos. Y esto comienza en el hogar. No comienza en la escuela. No comienza en la iglesia. La responsabilidad del colegio y la responsabilidad de la iglesia no es enseñar disciplina a los niños. Eso le corresponde al hogar, a la familia.
Observemos, Proverbios capítulo 13. Proverbios 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice la Escritura, Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuándo hay que enseñar a un niño? Desde temprano, desde pequeño. ¿Cuántos niños han sido marcados hasta el día de hoy porque su madre o su padre jamás le enseñó que la plancha caliente quema, que la estufa quema, que la chimenea quema, que los enchufes dan la corriente, que se acercan a la cocina? Muchos niños conocidos, niños que se han quemado con agua hirviendo por culpa de la madre. Porque cuando ponen la tetera, la caldera o la pava, tengo que decir porque hay muchos que ven por otras partes esto, la ponen en las hornillas de más afuera, en lugar de ponerla más adentro, más cerca del muro. Está hirviendo. ¿Qué hace el niño? Curioso, recién caminando, abre la puerta del horno, se para en ella, ¡pah! Se lo da vuelta a la cocina y el agua que está en la orilla. Tengo un niño, amigo, que se quemó pequeñito así, como le estoy contando. ¿Tiene la culpa el niño? No. ¿Quién tiene la culpa? El padre, la madre. Tenemos que enseñar al niño el peligro desde temprano. Desde temprano. Pero ¿cuántas madres hay que dicen, ay, pero cómo yo lo voy a pegar así tan chiquitito, tan bonito? Bueno, Dios le creó a ese chiquitito tan bonito un lugar suavecito, esponjoso para disciplinarlo. ¿Verdad? Miren, versículo 24, la primera parte. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Entienden esta frase? ¿La entienden o no? Entonces aplícala, hermano. Muchas mamás y papás dicen, no, yo no le pego a mi niño porque es muy chiquitito. Bueno, eso es lo que tú dices. Pero ¿qué dice la Biblia? El papá o la mamá que no disciplina a su niño temprano no lo ama. Lo aborrece. ¿Y sabe qué es aborrecer? Odiar. ¿A quién? Al niño. Mira, estudia el versículo. Hagan un estudio del versículo. Pero muchos dicen lo contrario. Pero tengo una pregunta. ¿Quién creó ese bebito? ¿Quién le dio la vida al bebito? ¿Quién está dando la enseñanza para crear ese bebito? ¿Está equivocado? Dios. Ah, no, es que esa cuestión es del año del rey Perico, pues. Muchos dicen. Pero, ¿saben? Tengo una noticia interesante. Que el año del rey Perico dio efecto. Y ahora no. Proverbios capítulo 19. Mire el capítulo 19 del libro de Proverbios, versículo 18. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Si tú crees que tu hijo todavía tiene esperanza, disciplínalo. Mas no se apresura tu alma para destruirlo. Una cosa es disciplinar desde el punto de vista bíblico y otra cosa es ensañarse. Porque muchas veces los padres cometen los errores de aguantar al hijo. Ya te dije, ¿verdad? Y le perdona una y otra vez o si no le cuenta, 1, 2, 3. ¿Sabe que cuando ya sabe el niño, descubre que cuando le nombra los 3, 4, 5 nombres que le ha puesto? José Miguel. ¿Sabe que cuando dice José no hay problema? Pero cuando le da todo el nombre, está enojada. Y le va amontonando y de repente la mujer está enojada con el marido y el niño hace casi nada, le pega por todas las que le tenía amontonadas antes. Y se ensaña con el niño. Eso es antibíblico. La Biblia dice, castiga a tu hijo mientras hay esperanza, pero no se apresure.
tu alma para, observen, destruirlo. Entonces tenemos que hacer las cosas como lo dice la Biblia, no como a mí se me antoja. Proverbios capítulo 22. Proverbios 22, versículo 15. 22, 15. Dice la Escritura: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Si tú ya no disciplinaste al niño, ya ahora creció, es un muchacho, 13, 14 años. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es un jovencito necio. ¿Por qué? Porque la mamá y el papá no supo enseñarle de pequeño. Luego dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué alejará? La disciplina. La necedad del niño. La necedad. Dejará de ser un niño necio. Noten que los más necios son los que sufren cuando van a hacer el servicio militar. Porque por culpa de él, los otros tienen que pagar platos rotos. Me recuerdo, hace muchos años atrás estábamos en un campamento de niños, en nuestra iglesia. Y un niño que, bueno, eran todos de nuestra iglesia los niños. Y un niño le pegó a otro. Y el pastor lo vio. Y yo estaba viendo la escena. Y el pastor llama al que le pegó, al golpeador. Y ahora un hombre, papá, ella es casi suegro. Lo llamó y le dijo, Juan, venga. Y el pastor se sentó. Ahí. Y le dijo, ¿cuándo fue? Le pregunta el pastor al joven, ¿cuándo fue la última vez que tu papá te pegó? Bueno, yo conocí al papá, a la mamá y a todos los hermanos de ese joven. Y le dice, muy orgullosamente, mi papá nunca me ha pegado. Ah, no, venga para acá. Lo pone aquí, lo da vuelta aquí, le dejó el popi de arriba. ¡Pah! ¡Pah! Él tenía una mano grande, mi pastor. Y el niño se fue muy molesto. Muy molesto. No por el dolor, no por los golpes fuertes que el pastor le dio, sino porque me pegó uno que no es mi papá. Pasaron los años, muchos años. Yo siempre quise verlo y la primera vez que lo encontré, después de los años le pregunté, ¿te acuerdas cuando el pastor Lincoln te pegó? Y sabe, hasta el día de hoy está dando la hora. Qué triste. Hasta el día de hoy es un mal cristiano. Qué triste. Es un mal cristiano. Por falta de disciplina. Qué triste. Proverbio capítulo 23, versículo 13. Proverbio 23, 13. Dice Proverbio 23, 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Es mejor disciplinar a su hijo para quitarle la necedad y entienda que Dios le ama y le quiere salvar. Y tenga humildad y entienda que él necesita el amor de Dios, que necesita la salvación y sea un hijo de Dios. Antes que sea demasiado tarde. Y por orgullo se vaya al infierno. Y por último, la madre cristiana entiende que debe de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4. Y observen aquí este versículo. Versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Miren qué interesante. Deuteronomio 4, 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
Así que tenemos la responsabilidad de enseñar no tan solo a nuestros hijos, sino a toda nuestra descendencia. No, estamos terminando el libro de Génesis, cuando Jacob, antes de morir, les da enseñanza y profecía a sus hijos. Y varios de sus hijos ya eran papás y abuelos. Pero él quiere instruirles antes de partir del mundo. Segundo Timoteo, capítulo 3. Tenemos un precioso ejemplo. Segundo Timoteo, capítulo 3. Dice la Escritura en el versículo 15. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De cuándo conoció Timoteo la Escritura, la palabra de Dios? Desde la niñez. Y miren, volviendo al capítulo 1 de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Observen, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tengo una pregunta. ¿Dónde comienza la enseñanza de la palabra de Dios? En el hogar. La disciplina de toda la enseñanza y aún la enseñanza de la palabra de Dios. Tengo una pregunta. ¿Dio efecto lo que hizo la abuelita de Timoteo? ¿Dio efecto lo que hizo su madre de Timoteo? Mire, cuando el apóstol Pablo llega a predicar la palabra de Dios, Timoteo conocía todo el Antiguo Testamento. Lo único que le faltaba entender y saber que Cristo era el Mesías. Cuando Timoteo entendió aquello, se entregó a Cristo. Pablo tuvo el privilegio de guiarlo a Cristo. Pablo tuvo el privilegio de enseñarle la palabra de Dios, de circuncidarlo porque era mestizo. Madre hebrea, padre griego. Y Pablo lo discipuló y luego lo llevó a las misiones. Y este hombre, Timoteo, llegó a ser un pastor de una iglesia más difícil en aquel entonces, como la iglesia de Éfeso, una ciudad completamente sumergida en el paganismo, adorando a la diosa Diana. ¿Dónde comenzó todo? En el hogar. En el hogar. Por su abuelita, por su madre. Los hijos deben de aprender a confiar y guardar los mandamientos de Dios. Salmo 78. Salmos 78. Dice la Escritura aquí en el Salmo capítulo 78, versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Es interesante que cada vez que uno estudia la Biblia, cuando un hombre fue malo, como nosotros consideramos, o fue bueno, siempre la Biblia dice quién es su padre. Y si fue más maloso, también nombra quién es la madre, que fue un mal ejemplo. Y por último, Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, en el versículo 3. Levítico capítulo 19, versículo 3. Observen. Levítico 19, 3. Cada uno, observen, cada uno temerá, ¿a quién? A su madre. Me costó hasta que encontré un versículo que primero nombra a la mamá, antes que el papá. Interesante este versículo. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. ¿Quién firma? ¿Quién habla? ¿Quién lo dijo? Yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá, respetará, honrará
a su madre. Amén. Eso nos enseña la Biblia. La Biblia no nos dice, bueno, depende. No hay depende. Es la madre que Dios te dio. Es lo que te tocó. Y punto. Así hay que asumirlo. No queda otro. Ahora la cosa interesante es que tú no tienes que ser como ella. Tú puedes ser mejor madre para tus hijos. Y tus hijos merecen que tú seas la mejor madre o el mejor padre. Todo depende de nosotros. Nosotros debemos, la única manera de cambiar la sociedad es por vivir lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice. Hermanos, tenemos que creer a lo que dice la Biblia. No a los psicólogos ni los psiquiatras. Porque los psicólogos son una obra e invento del diablo, no de Dios. Dios nos ha dejado aquí los principios bíblicos, santos y divinos e inspirados, por los cuales nosotros habremos de vivir. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra en la Biblia, que sabemos que es bendita por los siglos, es inspirada y ella nos enseña la verdad.